Primera palabra para aquellos evangelistas: asegúrate de que fue Dios que te llamó. Lo segundo es que debe de desarrollar su fe, creerle a Dios para que pueda operar en la dimensión de la unción y de lo sobrenatural y de los milagros. Porque un evangelista seco y muerto no es funcional. Bueno, qué privilegio poder estar aquí el día de hoy con ustedes, compartiendo un conversatorio con un gran amigo, un compañero de trabajo, evangelista. David Naranjo nos acompaña desde Barquisimeto. Queremos conversar con él, un gran evangelista, un pastor. Lo conocimos hace ya 6 años atrás aproximadamente en Barranquilla, Colombia. Para mí un privilegio. Esta casa se llena de gala y de alegría por la presencia de este hombre de Dios, usado en señales, milagros, prodigios. Y bueno, ¿para qué vamos a decir más? Que Él se presente, pastor. Bueno, Dios le bendiga, le guarde. De verdad que para nosotros es un privilegio poder estar acá, poder compartir un poco del conocimiento, de la experiencia que Dios nos ha dado durante todos estos años de ministerio. Estamos agradecidos y esperamos pues que las personas que vayan a ver este video puedan ser ministrados por la presencia del Señor. Amén, amén, amén. Bueno, la intención, pastor, es conocerlo, conocer su ministerio como evangelista. Hoy hablamos mucho de profetas, que no es malo, es maravilloso, pero a veces no se habla de los evangelistas. Y resulta de que grandes generales de Dios comenzaron como evangelistas. ¿Usted tiene aproximadamente cuántos años en el ministerio? Tengo aproximadamente como unos 20 años, en el ministerio, sí. Y es importante también saber que uno de los ministerios que más en esta temporada, en este tiempo, ha estado como más apartado o menospreciado, es el ministerio evangelístico. Pero el ministerio evangelístico es uno de los ministerios más efectivos de los 5 ministerios. Por eso es que cuando el Señor mismo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él constituyó asimismo unos apóstoles, profetas y el evangelista. Podemos observar que las personas pues que pueden identificar los ministerios en una mano, el dedo más grande, el más largo, se le connota al ministerio evangelístico, y es que es así. El ministerio evangelístico es el ministerio de más alcance. Llega donde un apóstol no puede llegar. El ministerio evangelístico llega donde ninguno de los otros ministerios puede llegar, porque el ministerio evangelístico llega a lugares donde inaccesible, donde está el reino de las tinieblas. El ministerio evangelístico tiene la capacidad de llegar a esos lugares remotos, a esos lugares donde nadie quiere ir a predicar, y allí a donde se necesita el evangelio, que el mensaje de Jesucristo pueda llegar a muchas más personas, pues Dios lo puede hacer a través de un evangelista. El evangelista tiene ese denuedo, ese deseo de predicar, ese deseo de que las almas se salven. Claro, todos los ministerios lo tienen, pero el evangelista es como el encargado. Ahora, la pregunta es, durante estos más de 20 años del ministerio que usted tiene, imagino que ha acumulado mucha experiencia, y hay jóvenes de 15, 20, 25 años que ellos también quieren ir al ministerio, pero a veces el ministerio desde afuera se ve mucha gloria, se ve muy bonito. La pregunta es si es muy bonito el ministerio evangelístico. Bonito en el sentido, sabemos que estamos haciendo la obra, pero bonito en la parte de se sufre como evangelista. Sí, y mucho, se sufre mucho, porque cuando tú no eres un evangelista reconocido, cuando tú no eres un evangelista, por decir algo, con una plataforma, entonces al principio cuesta mucho. ¿Por qué? Porque vas a ser invitado a lugares donde no todos los ministerios tienen aquella capacidad, aquellos recursos de poder recibir bien a un predicador. A mí me ha tocado dormir en escuela, en colchonetas, me ha tocado dormir en chichorro, en hamaca, inclusive hasta en el piso. Recuerdo que en una oportunidad, estando predicando en República Dominicana, tuve que viajar de una ciudad a otra ciudad, y cuando fui a predicar allí, resulta que prediqué, la gloria de Dios se manifestó, las almas para Cristo, y yo veía que la gente se iba yendo, y yo, bueno, ¿será que el pastor no me va a llevar al hospedaje, o a su casa, o a alguna habitación?
el pastor de esa iglesia esperó que todos los miembros de allí se fueran, porque me dijo, no tengo a dónde recibirte. Te quedas aquí en la iglesia. Te quedas aquí en la iglesia. Cerraron la iglesia, hermano Esteban, cerraron la iglesia y yo tuve que quedarme allí hasta el día siguiente para luego ir a un terminal, agarrar otro transporte para dirigirme a donde me tocaba predicar. Pero cuando hay pasión, aún eso queda como una aventura, como una experiencia. El asunto es cuando quieres salir al ministerio y no tienes ese llamado. Hay gente que quiere ser evangelista y no tiene el llamado y comienza a renegar de esas experiencias. Hay gente que fracasa. Hay gente que fracasa inclusive en ese llamado. ¿Por qué fracasaría un evangelista? El evangelista fracasaría al no ver los resultados que está esperando. Las personas muchas veces se mentalizan, y hoy en día mucho más con esto de las redes sociales, muchos quieren ser famosos, muchos quieren tener una figura a través de las redes sociales, que la gente lo siga, y hay mucha gente intentando ganar mucho like a través de las redes sociales, pero resulta y acontece que hay veces que tú vas a ser invitado a una ciudad, pero hay otras veces que tú vas a ser invitado a un campo, y el evangelista tiene que tener la capacidad de adaptarse a los lugares donde Dios lo lleva a predicar. Yo soy un predicador donde yo he ido a muchos lugares, muchos ambientes, y me ha tocado adaptarme. Inclusive yo he montado caballo, he montado burro. Has disfrutado. Ha pasado momentos fuertes, pero momentos... Sí, para poder llevar la palabra, he tenido que montarme en canoa y pasar ríos que yo pienso que será que si esto se hunde, aquí no vamos a morir toditos. ¿Y qué es lo bueno de esto? Un día estoy metido en una de las serranías de Lara, específicamente en un lugar llamado Baragua. El pastor es barquisimetano. Sí, llegué a Baragua y de ahí me llevaron para un sitio que se llamaba El Hato. Tuvimos que irnos en moto, aproximadamente unas 2-3 horas en moto, pero los lugares eran inaccesibles. Era tanto que yo veía rocas enormes como el tamaño de una casa, abismos, voladeros donde pasaba la moto y tú podías ver el precipicio. Y llegamos a un lugar donde habían matado un león. Habían matado al león y se lo comieron. Wow. Y le enseñaron las patas del león. Mira, matamos un león y nos lo comimos. Uno que piensa que aquí en Venezuela no hay leones. Y yo iba, hermano Esteban, sentado en la moto, clamándole a Dios, porque cualquier piedra nos saca del camino y vamos a sufrir un accidente fatal. Y yo iba orando. En ese momento desarrollé esa intimidad con el Espíritu Santo y el Señor me dijo en esa oportunidad, muchos apóstoles, yo respeto a todos los apóstoles, todos los ministerios, pero algunos apóstoles, por la cantidad de miembros que tienen en la iglesia, piensan que tienen un ministerio de alcance. Y el Señor me dijo, ellos no tienen un ministerio de alcance, ellos tienen un ministerio de multitudes. Un ministerio de alcance lo tienes tú, porque tú vas a lugares donde ellos no van. Tú vas a lugares donde ellos no pueden ir. El apóstol, el pastor tiene una visión, tiene una función, y el evangelista también tiene otra función. Todos los ministerios son necesarios y todos los ministerios se complementan. Se complementan. Bueno, estamos aquí, como mencioné, con el pastor J.B. Naranjo, es de Barquisimeto. Tuvimos la oportunidad de conocernos allá en Barranquilla y lo observé. La primera vez que lo vi predicando fue en Barranquilla, y en los lugares donde nos invitaban a predicar por allá no era muy ostentoso, podemos llamarlo, sino lugares humildes, y realmente observé como el pastor en una campaña lanzó una predicación como si fueran a multitudes y eran pocas personas. Sí, vemos a Jesucristo. Jesucristo le hablaba a las multitudes, pero también cuando tenía que ser esa predicación, llevarle el mensaje a una persona, lo hacía como la mujer samaritana. Y también por esa parte... Está bueno eso, mentalizarte de que no es solamente las multitudes, sino si te toca predicarle a uno con la misma pasión,
y la misma unción. Uno es importante para el Señor. Uno también. Fíjate cómo Jesús le hablaba a las multitudes, pero también cuando tenía que hablar personalmente, transmitir el mensaje, tratar de salvar a alguien. Ve, allí está esa conversatoria entre Jesús y la samaritana. Pero fíjate, ese es un punto donde muchas de las personas también fracasan como evangelistas, porque ellos están hambrientos de las multitudes. Y cuando se ven en estos ambientes más reducidos, más humildes, poca gente, tú no ves gente, por lo menos los evangelistas que yo conozco, no suben a las redes sociales cuando están predicando en el cerro o en cualquier barrio de Caracas. No, ellos suben las fotos donde hay multitudes, donde está el estadio, donde hay un buen escenario. Esas son las fotos que se suben, pero nadie quiere tirarse esa foto. Me estaba haciendo acordar el año pasado, estuve en un pueblo de allá de Oriente y me invitaron a predicar a un lugar, y cuando entro al lugar era como un estacionamiento. La iglesia era un estacionamiento sin piso, y yo, Dios mío, ¿dónde me metiste? O sea, me dijeron para predicar en varios lugares, pero cuando llegué allí veo el asunto y verdad que el lugar no estaba, para mi manera de pensar en ese momento como humano, como que no estaba apto, ¿me entiendes? Y cuando veo nada más como a 10 personas. Yo digo, bueno, Dios mío, si me trajiste a este lugar, a gozarse se ha dicho. Y recuerdo que Dios se manifestó de una manera poderosa, o era un milagro, pero yo lo grabé. Y cuando lo grabé, resulta que detrás de mí pasaban cucarachas. Bueno, pero la predicación estaba tan buena que omití que había cucarachas y lo subí a las redes sociales, porque de verdad que Dios se movió en ese lugar. Entonces, es importante porque estamos viendo que el conversatorio está tomando una forma en la parte evangelística. El que quiere ser evangelista va a ir a lugares de reino, va a ir a lugares hermosos, pero también va a ir a lugares que de repente usted dice, ¿qué hago yo aquí? Predicar la palabra de alcance. Esa palabra me gustó. Eres una persona de alcance. Fíjate que hace como 2 años estuve en Ecuador y estuve allí en Ecuador en una ciudad llamada Guayaquil. Yo estuve allí predicando y recuerdo, y tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando. Recuerdo que me dijeron, hoy te toca evangelísticamente, prepárate porque va a ser al aire libre y esto. Yo llegué y me emocioné, agarré mis zapatos, le saqué brillo, me puse mi pantalón, mi saco, mi corbata, agarré mi Biblia, me eché perfume, con todo, me eché colonia y me voy. Y cuando voy, habían como 10 sillas en la calle, 2, 3 hermanos, un solo tecladista tocando y dirigiendo. Y yo, Dios mío, como que de la forma que me preparé y de la forma que me vestí, yo pensaba que era una campaña con tarima, plataforma y todo. Y de repente me senté por allá como un poco medio frustrado. Y vino la voz del Espíritu Santo de Dios y me dijo, si no me eres fiel en lo poco, no me podrás ser fiel en lo mucho. Y yo le dije al Señor, Señor, yo lo voy a hacer para ti. Te amo en lo poco y también te voy a amar en lo mucho. Y cuando me pasaron a predicar, prediqué con un fuego, como una pasión. Yo pensé que estaba en un estadio full de gente, full de personas, y empecé a predicar con una pasión. Y empezaron a salir gente de los balcones. Se asomaban por la ventana. Y esa noche, cuando hice el llamado, aunque no había nadie afuera, allí en la campaña, en el lugar de campaña, no había nadie, un homosexual pasó llorando. Y detrás de ese homosexual vinieron 2 jovencitas más de la calle, que no estaban a lo lejos, pero cuando se le transmitió el mensaje tocó. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con todo esto? Que no solamente tienes que predicar con una pasión, haya multitudes o no haya multitudes, sino que yo creo que cuando Dios te coloca en un lugar, cuando Dios te lleva a un sitio, es porque hay un propósito. O sea, yo soy de las personas que pienso que cuando Dios mueve a un hombre de un lugar a otro, es porque Dios va a hacer algo. Amén. Entonces, no nos enfoquemos en las multitudes, enfoquémonos en lo que Dios quiere hacer en ese lugar a donde Dios nos lleva. Enfócate en el llamado. En el llamado. Apasionate
por el llamado. Hay muchos evangelistas que nos están viendo, muchos jóvenes que en su corazón sienten el llamado, y cuando te dicen, bueno, a predicar en las naciones, usted estaba predicando, según el testimonio, en Ecuador. Y a veces uno se imagina, oye, las naciones son estadios, es lo que te viene a la mente, pero cuando Dios te comienza a sacar a las naciones, te comienza a llevar a lugares donde tú dices, oye, esto no es lo que yo me imaginé, esto no es lo que yo creí que eran las naciones. Dicho sea de paso, el pastor JB ha visitado Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, México. Esas son naciones. O sea, es un predicador de naciones. De hecho, sería bueno que lo buscaran en las redes sociales. Dios lo ha utilizado en sanidades de cáncer. Ciegos han recibido la vista, me comentaba. Sí. Oye, me gustaría que me hablara de eso. Bueno, en esa oportunidad yo estaba muy, pero muy joven. Y, más joven que ahorita. Más joven que ahorita. Y recuerdo que tenía un fuego, una pasión por predicar la palabra, y me monté en un autobús a predicar. No tenía mucha Biblia, no tenía mucho conocimiento, pero el fuego lo tenía, esa pasión por predicar la palabra. Porque la gente hoy en día no ve en las redes sociales, no puede ver en escenarios, en multitudes, pero no, mi ministerio empezó allí en las plazas, en los mercados, montándome en los buses. Y en una oportunidad estaba predicando en un bus, y yo le decía, Señor, yo quiero ganar almas, pero dame una señal, que cuando yo diga algo pase. Y le pedí una señal porque yo quería saber si verdaderamente había personas que estaban recibiendo a Jesús como su Salvador. Y entonces prediqué, y cuando yo digo, el que quiera recibir a Cristo dentro de este autobús, por favor, incline su cabeza, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Y yo veía cómo la persona cerraba los ojos, inclinaba la cabeza y decía, Señor, ahí está la señal que tú me diste. Entonces, hacia el final, yo haciéndole el llamado a la gente, hacia el final, veo a un señor maduro, un señor mayor, que está llorando. Y yo me voy como todo evangelista, agarrándome por las barandas hacia el final del autobús. Le digo, Señor, ¿por qué usted está llorando? ¿Quiere recibir a Jesús como su Salvador? Me dijo, no, ya yo tengo a Cristo como mi Salvador. Yo soy un pastor. Me dijo, ok, pero ¿por qué estás llorando? Yo estoy llorando porque Dios me dijo que te llevara a ti a predicar este domingo para mi iglesia. Y yo le dije, yo nunca había predicado en una iglesia. Empezaron a abrirse las puertas allí. Empezaron a abrirse las puertas. Y entonces yo dije, yo, sí, usted va a predicar. Intercambiamos números y todo. Y fui el domingo a predicar a su iglesia. Cuando yo llegué a su iglesia, yo estaba con mi esposa y con mis 2 hijas. Esa fue mi primera invitación como evangelista. Y surgió desde la calle. Y cuando llegué a esa iglesia, empecé a predicar como todo novato, ¿verdad? En el ministerio, inexperto. Cometí muchos errores allí, pero cuando comencé a ministrar, el Señor me dijo, levanta las manos y la unción va a caer. Yo levanté las manos con el micrófono aquí, las manos acá, y sentí la presencia de Dios. Y cuando la unción cayó sobre mí, comenzó un hombre que estaba al frente mío, sentado con una vara de ciego, con lentes, comenzó a gritar, veo, estoy viendo. Se quitó los lentes, soltó y empezó a decir, estoy viendo. Ese fue el primer milagro que Dios me utilizó en una iglesia. Imagínense, de allí la confianza en Dios siguió aumentando. Impresionante, porque ese pastor que no me conoció, que me conoció allí, y es el Espíritu Santo el que abre puertas, el que te proyecta, el que te conecta. El Espíritu Santo, cuando te da un testimonio, cuando te da un ministerio, Él se encarga de respaldarte. Al que Dios llama, Dios capacita, lo prepara, lo envía, y cuando Dios llama a un hombre, está con ese hombre. Y recuerdo que ese mismo pastor que yo le prediqué ese domingo, había hablado con otro pastor, y ese otro pastor se fueron abriendo las puertas. Pastor a pastor. Y hasta el sol de hoy, hermano Esteban, es así. El que me conoce empieza a abrirme puertas. Allí se cumple la palabra. Si tú estás en lo secreto, Dios te recompensa en público. En público. Y es maravilloso porque una de las cosas que podemos notar en usted es esa pasión, aún cuando habla por el evangelismo, por las almas, estaba observando uno de sus videos, una persona que tenía 7 años sin poder caminar,
logró caminar. Entonces, cuando realmente le crees a Dios y te apasionas por llevar el Evangelio, algo tiene que suceder con tu vida. No son los likes, no son la cantidad de seguidores, que está bien, es tu intimidad con Dios y la pasión que tengas por las almas. Yo creo que vamos a tener que hacer un próximo conversatorio. Claro que sí. Usted me comentaba que quiere escribir un libro, ¿no? Un libro para evangelistas. Sí, de hecho, el libro que estoy escribiendo va enfocado para todas aquellas personas que están principiando, ¿verdad? En este ministerio de evangelismo. También hablo de los dones del Espíritu Santo, cómo desarrollar un don del Espíritu Santo, cómo saber si tengo el don de sanidad o tengo el don de profecía, en qué área Dios me quiere usar. Es un libro muy completo que estamos vaciando en nuestros 20 años. Los 20 años que hemos tenido de experiencia lo estamos basando en ese libro. Y no solamente este libro le funciona a los evangelistas, le funcionan al de profeta, al del pastor, al que está ejerciendo el ministerio, al que quiere operar en la dimensión de la sanidad, de los milagros, el que quiere saber un poco de guerra espiritual. Es un libro muy completo. Tiene muchas cosas y yo sé que las personas que lean este libro lo va a influenciar y lo va a animar para meterse más en la presencia del Espíritu Santo. Excelente. Una pregunta, pastor, usted que ha recorrido gran parte de Venezuela, ¿hay hombres de fuego en Venezuela? Mucho. Sí, hay hombres de fuego. Mucho. Tenemos para exportar. Aquí de repente, por los procesos que hemos estado viviendo como nación, de repente puede haber mucha escasez, puede haber carencia de muchas cosas, pero aquí en Venezuela hay algo que no nos falta a nosotros los venezolanos, que es la unción del Espíritu Santo. Aquí hay muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, conozco predicadoras también de fuego, profetas de Dios, hombres que Dios está utilizando poderosamente. ¿Por qué Venezuela no ha logrado? Dominicana tiene un estatus, vamos a llamarlo, en la parte de los evangelistas. Siento que, no sé si será porque son más unidos allá. Algo pasa allá que aquí en Venezuela no se ve con respecto a los evangelistas. Como que cada quien estuviera por su sitio. No, allá en República Dominicana doy gloria a Dios porque yo creo que he viajado a República Dominicana como de 8 a 10 veces. He ido a República Dominicana a ministrar. Va a hablar con propiedad entonces. Y sí, a mí me gusta mucho República Dominicana porque realmente allá me enseñaron a buscar de Dios. Amén. Esos dominicanos son locos en Dios. Recuerdo que una oportunidad me llevaron a predicar a una cueva donde hacen ayuno, y hay gente de 40 días de ayuno, de 21 días de ayuno. No se ve aquí en Venezuela. No se ve. Mira, un dominicano en la locura dominicana puede llegar a abrir un hueco, meterse y taparse hasta acá y que matar la carne. Eso es cultura dominicana. Los dominicanos allá dicen, vamos a subir al monte. Y una vez me pegué detrás de ellos. ¿Cómo es eso, subir al monte? Vámonos, Naranjo, para que tú veas cómo es subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Es irse a un lugar apartado, a donde hay monte, donde hay árboles, y allí pasar toda la noche buscando la presencia del Señor. Hay gente en Dominicana tan loca en Dios, que agarran una roca, una piedra, y se acuestan, y pegan la cabeza allí, y que para que Dios le dé revelación, como cuando Jacob salió huyendo del hermano y llegó a Betel y agarró esa ropa y se acostó allí. Y vio la escalera que ángeles bajaban y ángeles subían. Nos hace falta entonces ser más loco aquí en Venezuela en la parte de la búsqueda, los ayunos, la unidad. Necesitamos algo como que más agresivo. Tú sabes que en el espíritu, me refiero. Yo estuve predicando en República Dominicana y estoy así con el pastor frente a su iglesia y de repente veo hermanos con almohadas y con corchas y con sábanas, con cobijas. Y yo le decía, ¿y esta gente para dónde va? Y el pastor me dijo, no, ellos van para la iglesia. Y es que no tienen casa, no tienen cama donde dormir. Y me dijo el pastor, no, ellos van a hacer silicio. Dios amado. ¿Y qué es eso, silicio? Bueno, vámonos para que tú veas. Ellos se acuestan allí en la iglesia y pasan toda la noche buscando a Dios en la iglesia, allí en su intimidad.
Y fui y pude observar que era un cilicio. Tú sabes que el cilicio, según la Biblia, habla sobre una vestidura rústica que no dejaba dormir a la gente. Claro. Bueno, precisamente es la incomodidad que no dejaba dormir a la persona en el tiempo bíblico que hacía cilicio. Entonces los dominicanos intercambiaron la vestidura áspera por el piso. El piso es incómodo. Para dormir es incómodo. Para dormir en el piso es incómodo. No vas a dormir allí. Entonces las personas pasan en la incomodidad hablando con Dios y así amanecen, oran y se levantan al día siguiente. Quiere decir que esa gloria no es gratis. No es gratis. Hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar. Pastor, vamos a hacerle un llamado a los evangelistas de Venezuela. ¿Qué le diría a usted a esos evangelistas, esos hombres y mujeres que están comenzando en el ministerio y que quieren ver la gloria de Dios? Bueno, lo primero que yo le diría a todos los evangelistas que nos están mirando a través de esta transmisión o a través de este video, es que lo primero es asegurarse de que fue Dios que lo llamó. Eso es lo primero, porque hay mucha gente saliendo al ministerio pensando que fue Dios que lo llamó y por eso es que fracasan, se emocionan. Y esto no es de emoción, esto es que hay que caminar seguro en Dios. Entonces, mi primera palabra para aquellos evangelistas, asegúrate de que fue Dios que te llamó. Lo segundo es que debe de desarrollar su fe, creerle a Dios para que pueda operar en la dimensión de la unción y de lo sobrenatural y de los milagros. Porque un evangelista seco y muerto no es funcional. Para nada. ¿Ve? Entonces un evangelista tiene que estar lleno del poder de Dios para que a donde llegue la unción, los milagros y las señales se puedan manifestar. Y número 3, tiene que ser formado. Un evangelista tiene que ser formado. Un evangelista tiene que tener un pastor. Un evangelista tiene que tener un mentor. Un evangelista tiene que estudiar. Un evangelista tiene que someterse y después ejercer el ministerio. Amén. Porque no podemos ejercer el ministerio sin antes ser preparado. Entonces yo tuve un pastor que yo quería salir a predicar. El pastor me decía, no, déjale el emocionalismo, quédate aquí. Sujétate. Sujétate. Tu tiempo. ¿Y tú sabes qué me decía? Me decía, te espero en el matutino. Yo iba al matutino. Pastor, me enseñaron, sí, está bien, te espero en la vigilia. Te espero en el ayuno. ¿Ve? Cuando él me veía el sometimiento, la obediencia, la sujeción, fue cuando comenzó a decir, puedes ir. ¿Ve? Y ahí fue cuando comenzó a darme espacio para que yo predicara. Entonces es muy importante que un evangelista tenga un mentor, tenga un pastor, tenga una autoridad por encima. No sea un ministerio tipo llanero solitario. No, en este camino no existen llaneros solitarios. Así sea evangelista. Así sea evangelista. Siempre necesita alguien que te ayude, que te... Necesitamos, ¿por qué? Porque el evangelista va a tener una falta de experiencia. ¿Y quiénes son los que tienen la experiencia? Los mentores, los pastores, los ancianos. Y siempre necesitamos como ese amigo con quien hablar, porque el evangelista sigue siendo humano. Mueve la gloria de Dios, pero sigue siendo humano, sujeto a tentaciones, sujeto a pensamientos que si no lo hablas con alguien, la Biblia dice, confiesa tu pecado y te aparta. Si a veces no confesamos eso puede destruir y mellar tu ministerio. Pastor, veo que con usted tenemos mucho que hablar acerca de la parte evangelística. Mucho, porque hasta ahora... 20 años no son 2 días. Hasta ahora hemos hablado del llamado, hemos hablado del ministerio, hemos hablado de los dones de la manifestación de Dios, hemos hablado de los milagros, pero no hemos entrado profundamente en la guerra. Porque un evangelista, cuando va a predicar la palabra de Dios, está expuesto a una guerra, a una batalla. La mayoría de los evangelistas, ¿a quién lo invitan? A campañas, ¿sí o no? A campañas. La palabra campaña significa guerra. Claro, entonces, vamos a acampar para la guerra. Claro. Entonces, cuando tú vas y te montas en una plataforma, ¿verdad? Campaña es guerra. Tú vas a pelear contra todos los demonios que operan en ese lugar. ¿Ve? Entonces tú vas a tener una lucha espiritual.
Y si tú no estás preparado y capacitado para pelear esa guerra, vas a salir frustrado. De repente tú vas a decir, oye, Dios no se manifestó, Dios no se glorificó, no hubo ni un milagro, nadie se sanó, nadie recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y resulta ser que por falta de desconocimiento, no te preparaste para la guerra. Entonces, cuando un evangelista va a predicar a una campaña, lo primero que tiene que hacer es atar, neutralizar, saber, pedirle revelación a Dios. ¿Cuál es el demonio? ¿Cuál es el hombre fuerte que está operando en ese lugar? Poderoso. ¿Sí? Porque la Biblia lo dice, si no atas primero al hombre fuerte, no puedes saquear la ciudad. Para que la ciudad pueda ser saqueada, para que la casa pueda ser saqueada, tienes que atar al hombre fuerte. Entonces, cuando nosotros atamos lo que opera en las regiones celestes, en el mundo espiritual, entonces venimos a saquear. ¿A quién vamos a saquear? Le vamos a quitar las almas que ellos tienen. Atado, influenciado en el pecado. Vamos a saquearlo. Le vamos a robar a la gente que ellos tienen cautivo. Y eso es poderoso porque la iglesia entra en batalla una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. El evangelista entra en batalla prácticamente todas las semanas. Claro. Si te invitan a predicar todas las semanas estás en guerra. Y ni pensar en esto, hermano Esteban, ni pensar en esto. Cuando tú le oras a una persona que tiene un cáncer, cuando tú le oras a una persona que tiene un SIDA, cuando tú le oras a una persona que está endemoniada, es un demonio que está ahí adentro y él está muy acomodado porque él vive allí. Esa es su casa. Cuando tú le oras al enfermo, al atado, ¿verdad? Y el demonio sabe, el demonio dice, yo estaba muy bien acomodado allí y vino y me sacó. Ahora, el demonio no busca de tomar represalias contra el enfermo, sino contra aquel que lo sacó de algo. Pues estás haciendo peso en el mundo espiritual. Estás haciendo peso en el mundo espiritual. Está poderoso. Yo como predicador he tenido muchas guerras, muchas batallas. Mire, yo he tenido accidentes automovilísticos dentro del país y fuera del país. Como 3, 4 veces se me ha prendido la casa en llama, en candela, solo. Se me prendió la casa. Enfermedades, muerte, ataques familiares. He vivido una guerra. Como yo siempre le digo a mis amigos, pues, y a la persona que me conoce, yo digo, si yo fuera amigo del diablo, no me atacara. Pero como yo no soy amigo de ese Señor, Él sabe que estamos enemistad, tenemos una enemistad Él y yo. Entonces es por eso. Entonces el evangelista tiene que estar consciente que tiene un enemigo. Tiene un enemigo que quiere destruirte. Que quiere destruirte. Quiere destruirte y si no te pones allí realmente con Dios, te termina destruyendo. Muchos ministerios llegan a caer. Sí. Bueno, pastor, nos gustaría conocerlo más. Vamos a dar las redes sociales de usted a la gente. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por todas las redes sociales me puede buscar como JB Naranjo. JB Naranjo, hombre de Dios, atacado de verdad por el enemigo, pero se ha mantenido de pie y ha mostrado que cuando se es fiel a Dios, se logran grandes cosas. Amén. En esta oportunidad que vino a Caracas, no lo pudimos tener aquí en la casa ministrando, pero lo trajimos aquí el día de hoy a esta entrevista maravillosa que va a ser de muchísima bendición para toda la gente. Me gustaría que orara por las personas que están allí en su hogar. Si alguien está enfermo, crea que en este momento, a través de esta oración que va a ser el hombre de Dios, vas a recibir tu sanidad. El que esté oprimido va a estar libre en el nombre de Jesús. Las cámaras son suyas, pastor, la que usted quiera. Padre, Señor Dios eterno, Sí, Dios. maravilloso Jesús de Nazaret. En esta hora me uno, Señor, a mi hermano Esteban para orar por el necesitado, Señor. Usted conoce la necesidad de todas las personas que van a ver este video. Gracias, Señor, que el que Dios. necesite sanidad, reciba sanidad, Señor Dios amado. No hay enfermedad, no hay dolencia, no hay patología, Señor, que pueda resistir al toque del Espíritu Santo. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor Dios Padre, que los tejidos, que los huesos, que los nervios, Señor Dios, que los órganos sean restablecidos, restaurados por el poder de la palabra. Que todo aquel que escuche esta oración, Señor, y pueda, Señor, activar su fe, reciba un milagro en su cuerpo, Padre. Que el que no podía caminar se levante de la silla de ruedas, que el que no podía mirar, que el que no podía ver, Padre amado, se le abran los
ojos, Padre amado, que el mudo suelte la lengua, Señor, que todo lo que está muerto reciba vida, Señor Dios Padre, por el poder de tu palabra. Señor, en esta hora enviamos una palabra de liberación a aquellas personas que han sido afectadas a través de brujería, hechicería, Señor, maldiciones, Señor, que han estado operando en su vida, se rompe, se destruye ahora por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Llagas, heridas abiertas, Señor, cierra toda herida, se cierra toda llaga, se cicatriza ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado Dios, que todas aquellas personas que necesitan, Señor, tener hijos, Señor, y son infértiles, Señor, oh Dios Padre, Señor, tú puedas poner la fertilidad, Señor, oh Dios, allí abrir matriz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que el que le falte diente, le salga diente, Padre amado. Que el que le falte un ojo, tú creas un ojo nuevo, tú creas órganos nuevos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad en los huesos, toda osteoporosis, artritis, salen de los cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gastritis, úlceras en el estómago, se sanan por el poder de la palabra. Toda llaga, Señor, oh Dios Padre, y toda lepra, toda erupción en el cuerpo, en la piel, se desaparece. Toda infección en los riñones, vías urinarias, se desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Los tumores ahora, todo tumor, a donde quiera que estén, en el seno, en el estómago, en el intestino, todo tumor cancerígeno se desaparece, no importa cuál sea la enfermedad, por las llagas de Cristo y por las heridas de Jesús. Declaro esa sanidad sobre ti ahora. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.